El confort de la medicina moderna es, a decir verdad, una ilusión bastante reciente, porque durante siglos, mucho antes de los hospitales estériles y la anestesia, lo que existía era el caos puro, sangre, dolor inmensurable y la cruda realidad de la supervivencia humana llevada al límite absoluto. Cada intervención médica que hoy damos por sentada nació en las trincheras más oscuras de la historia. Y es que cada avance médico se forjó literalmente en el crisol del sufrimiento extremo. La necesidad desesperada era la que dictaba las reglas. El cuerpo humano era un territorio misterioso y sumamente letal, y el campo de batalla, con toda su crueldad, terminó funcionando como el primer gran quirófano de la humanidad. Bien, entremos de lleno en esto. Tomemos como ejemplo el papiro de Edwin Smith. Es un documento fascinante del Antiguo Egipto que compila 48 casos hiperespecíficos de heridas de guerra. Es la primera evidencia escrita en la historia donde intentamos sistematizar la cirugía de trauma. Sobrevivir dejaba de ser magia y empezaba a ser ciencia. Desde ese momento, las primeras civilizaciones buscaron desesperadamente tomar el control sobre la fatalidad y darle un orden al caos del trauma físico. Así surgieron sistemas complejísimos para entender la anatomía. En la antigua Grecia, por ejemplo, Galeno le impuso un orden lógico a la biología que cambiaría el mundo para siempre. Ese orden es lo que conocemos como medicina humoral. Básicamente, la creencia de mantener un frágil equilibrio entre la sangre, la flema y la bilis. Fue un concepto tan poderoso que dominó el pensamiento médico por siglos. Sus principios cruzaron océanos enteros, dictando tratamientos hasta en la lejana Real Audiencia de Quito. Si había balance, había salud. Si no, llegaba la enfermedad. Claro que el lodo del campo de batalla no era precisamente el mejor lugar para sanar. La atención tenía que institucionalizarse, y ahí es donde nacen los primeros santuarios organizados, monasterios cristianos primitivos y cenodoquios que evolucionaron lentamente hasta convertirse en la raíz de lo que hoy llamamos hospitales. Ahora, lo verdaderamente fascinante de este punto en la historia es cómo se fusionan la guerra y el cuidado humano. Fíjense en los caballeros hospitalarios del siglo XI. Eran monjes guerreros que mezclaron por primera vez una estricta disciplina militar con una devoción total por la atención médica. Aquí ocurre un cambio ideológico tremendo en Occidente. La atención médica se transforma en un imperativo moral, en un deber caritativo absoluto. Los monjes benedictinos abrieron las pesadas puertas de sus abadías para ofrecer refugio a peregrinos exhaustos, a víctimas de la peste y a cualquiera que estuviera sufriendo. Fue un mandato de humanidad sin ningún tipo de precedente. En los primeros hospitales españoles, como el que se fundó en Mérida, la directriz era totalmente revolucionaria. Exigían cuidar a absolutamente todos, sin importar su religión y sin importar si eran libres o esclavos. El dolor no discriminaba, así que la cura tampoco tenía por qué hacerlo. Pero luego entramos de golpe en la era moderna, y el conflicto armado se industrializa. Una escala de destrucción nunca antes vista arrasa con continentes enteros. Ante semejante masacre, los campos de batalla se convirtieron en gigantescos y siniestros laboratorios. La innovación médica tuvo que acelerarse por la más brutal necesidad de supervivencia. Entonces, el punto crucial aquí pasa a ser la movilidad estratégica. Dominique Jean Larrey cambió las reglas del juego al crear ambulancias de campaña móviles para el ejército de Napoleón. Y unas décadas más tarde, en la Guerra Civil estadounidense, Jonathan Letterman diseña sistemas de evacuación superestructurados. Por fin, el rescate tenía una logística real. Y justo en medio de toda esa metralla surge una figura clave, el médico de combate. Quedó dramáticamente claro que no podíamos dejar a los soldados tirados esperando a que terminara la batalla. El tratamiento necesitaba personal altamente entrenado, operando directamente bajo fuego en las líneas de frente. Y esto ilustra perfectamente la implacable evolución mecánica del rescate, impulsada ni más ni menos que por la industria bélica. Pasamos de adaptar vehículos blindados para curar heridas a construir inmensos buques hospital surcando los océanos durante las guerras mundiales, máquinas increíbles diseñadas no para destruir, sino para salvar vidas a escala masiva. El tiempo, de repente, se convirtió en el enemigo principal. En conflictos súper ágiles y feroces como Corea o Vietnam,
La pura velocidad matemática de extracción definía quién vivía. La evacuación aeromédica en helicóptero, perfeccionada bajo fuego enemigo, sentó absolutamente todas las bases del transporte de emergencia civil que tenemos hoy. Claro, la mejor infraestructura del mundo es inútil sin el talento humano. La cadena de supervivencia exigía eslabones fuertes y llevó a una profesionalización masiva. La movilización formal de miles de enfermeras a lo largo del siglo XX fue un factor decisivo. Literalmente cimentaron un rol crítico e insustituible en la atención traumatológica a nivel mundial. Sin embargo, en medio de toda esta interminable historia bélica, hay un momento muy específico que altera por completo la ética global. Ocurrió en Italia, en las llanuras tras la batalla de Solferino. El nivel de sufrimiento humano cruzó un límite moral que la conciencia moderna simplemente ya no podía tolerar. Fue entonces cuando el empresario Henry Dunant caminó entre miles de soldados agonizantes, totalmente abandonados a su suerte. El impacto fue tan devastador que escribió sus memorias y alzó la voz ante toda Europa. Su exigencia fue clara: crear un cuerpo de voluntarios completamente neutrales, un escudo humano enfocado única y exclusivamente en la asistencia incondicional. Ese clamor resonó fuerte en los pasillos del poder. El año 1864 marca un punto de inflexión gigantesco con la firma del primer Convenio de Ginebra. Es el nacimiento histórico de la Cruz Roja Internacional. Por fin, la protección humanitaria se convierte oficialmente en una institución blindada por el derecho global. Avancemos un poco y veamos cómo todo esto da forma a nuestra realidad diaria en este análisis documental. ¿Sí? Los conflictos globales impulsaron tecnologías médicas sin precedentes, pero ese conocimiento no se quedó estancado en las trincheras. De hecho, inició un silencioso pero poderosísimo proceso de democratización civil. Resulta que la gigantesca producción industrial de kits de emergencia militar empezó a filtrarse al mercado público. Hablamos de vendajes estériles y antisépticos potentes, herramientas que fueron perfeccionadas para la guerra, transformándose progresivamente en los mismos botiquines que hoy tenemos tranquilos en nuestras escuelas y hogares. Piénsenlo, es una realidad histórica bastante profunda. Elementos que fueron creados específicamente para detener hemorragias mortales en un campo minado, hoy los sacamos de un cajón cualquiera para curar las rodillas raspadas de un adolescente o para mitigar los pequeños accidentes de la vida moderna. Un simple rollo de cinta médica o una curita adhesiva pueden parecernos triviales, casi descartables. Sin embargo, estos objetos tan comunes representan miles de años de ensayo, error y tragedia. Son, sin exagerar, el clímax anatómico de una evolución médica brutal que ha sido condensada en una pequeña cajita portátil. Pero ojo, este majestuoso legado tiene una condición fundamental. De nada nos sirve la historia sin la acción en el presente. Por eso, la capacitación en primeros auxilios es tan vital. Este increíble triunfo de la supervivencia humana solo tiene sentido si sabemos cómo abrir esa caja y usarla durante una crisis. Miles de años de guerra y constante innovación nos entregaron las herramientas exactas para salvar vidas, y las tenemos literalmente en nuestras manos. Así que la gran pregunta con la que cerramos este análisis documental, la verdadera prueba de fuego para nuestra sociedad, es directa. ¿Verdaderamente honramos todo este legado de supervivencia? En el fondo, ¿estamos preparados hoy?